Me gustaría contarles una historia que tiene que ver con un desastre natural que llegó a suceder en el 1896. Pescadores japoneses se adentraron 20 millas en el mar y ni siquiera llegaron a notar la pequeña ola que pasó junto a su barco. Aunque avanzó a la velocidad de un avión, la onda sísmica tenía menos de 15 pulgadas de altura. Apenas se podía distinguir del normal ascenso y descenso rítmico de la superficie del agua. No estaban en absoluto preparados para la devastación que les esperaba al regresar al puerto de Sanriku. La onda de apariencia inocente fue en realidad un tsunami mortal. Llegó a la costa con crestas de agua de más de 100 pies de altura y una fuerza más poderosa que 25,000 bombas atómicas de Hiroshima. 28,000 personas murieron y 170 millas de costa quedaron destruidas en este infame desastre de 1896. Algo que aparentemente era inocente, ni llegaron a notar. Después vino un gran desastre que destruyó una gran parte de Japón años y años atrás. Y lo que quiero hablar hoy en esta tarde es también algo acerca de una ola de destrucción que también está presente entre nosotros en la sociedad, y eso es el feminismo. Esta historia en realidad describe algo real que llegó a suceder. Y también el feminismo es algo real en el mundo de hoy también. Es una ola que ha pasado desapercibida por muchos, que en alguna manera ha llegado a afectar e influenciar nuestras vidas, sea si lo sabemos o no, como esos japoneses que no sabían que en realidad estaban en medio de ese tsunami. Y tenemos que entender nosotros y aceptar la realidad que en alguna manera nosotros hemos llegado a ser influidos por esta ideología, el feminismo, que el feminismo ha llegado a provocar ciertas decisiones en nosotros, ciertas actitudes en nosotros que simplemente estamos pasando por percibidas, no lo estamos notando. Y quiero que nosotros lleguemos a entender, mi propósito de esta lección no es hablar acerca de cómo llegó a establecerse el feminismo y qué son ciertas ideas que llegan a tener ellos, sino quiero hablar y enfocarnos qué es lo que provoca esta clase de mentalidad. El feminismo propone que la mujer encuentre, en términos cortos, que la mujer encuentre felicidad y sentido en su vida por medio de su autoridad, autonomía y libertad personal. Libertad personal. Al parecer esto suena bueno, ¿verdad? Al parecer todo suena bueno, pero en realidad es que es una enseñanza diabólica que simplemente salió del infierno. Y tenemos que rechazar esta idea y tenemos que ver la verdad con la palabra de Dios. Es algo que viene del infierno. Y quiero que miremos algunas estadísticas que llegaron a suceder especialmente por causa de esta idea feminista. Desde los 1960s y especialmente hasta los 90s, pegó bien fuerte esta ola de feminismo, aunque no era el inicio de ello.
En realidad, el inicio del feminismo tiene muchos años atrás, como en el 2700. Muchos años atrás. E incluso si queremos ser bíblicamente correctos, pues comenzó en el huerto de Edén. Pero el punto es de que pegó bien fuerte esta ola de destrucción, esa ola diabólica, y miramos que desde los años 1960 el divorcio de entre matrimonios ha aumentado más que 100%. ¿Ok? Más que 100%. Ahora, el casamiento, personas entrando en matrimonio, ha llegado a disminuir 41% entre personas, mujeres y hombres, entre los años 15 a 44. Personas no creen en el matrimonio. Y simplemente estas estadísticas han incrementado en gran manera hasta el día de hoy. Ahora, hablo acerca de los 1960s porque era cuando pegó fuertemente esta ola de feminismo. Ahora, en los 1960s, los años anteriores, la idea, antes de los 1960, la idea de cohabitación, hombres y mujeres viviendo juntos sin casarse, era considerada generalmente en toda la sociedad, era considerada como viviendo en pecado. Pero la cultura de hoy en día considera esto como algo normal, algo que no es penoso, cuando anteriormente sí era algo penoso y pecaminoso delante de Dios. Ahora 41% de mujeres entre la edad de 15 a 44 han cohabitado y no han llegado a casarse. Entre los 1960 a los años 2000 ha aumentado 10 veces más. Eso es ha incrementado 1000% más esta idea. De los 1960 al 2000, el porcentaje de nacimientos fuera de matrimonio ha incrementado de 5.3% a 33%. Eso es una incrementación de 523%. Imagínense eso. Y hay muchas otras estadísticas que podemos mirar, pero el punto es, lo que está atrás de cada una de estas cosas es el feminismo. Es la idea del feminismo. Y es necesario mirar que este movimiento no solamente influye a nuestra sociedad, sino que también se ha infiltrado dentro de la iglesia de nosotros y de nuestras vidas también, sea si lo sabemos o no. Mi enfoque en esta lección otra vez más no es describir qué es lo que es el feminismo, sino más bien qué es lo que provoca esta clase de pensamiento en mujeres de hoy en día. ¿Verdad? Si nosotros podemos identificar qué es lo que está provocando esta manera de pensar en muchas mujeres, podemos nosotros combatir y estar bien preparados en contra de esta ola destructora y diabólica que simplemente llega a ser el gran enemigo de Dios. Ahora, quiero que miramos 3 ideas principales que provoca esta clase de pensar en mujeres. La primera es no mirar la bendición en la bendición de ser una ayuda. Y quiero que nosotros entendamos, cuando Dios habla acerca de ser una ayuda, estoy regresando a Génesis. Todo va a regresar a Génesis en el principio, donde tenemos el patrón perfecto de qué es lo que viene siendo el matrimonio, ¿verdad? Es difícil para muchas mujeres en realidad ver la bendición de ser esa ayuda idónea para el esposo. Porque hoy en día el movimiento del feminismo
alterado completamente lo que en realidad tenía Dios en mente a hablar acerca de qué es lo que es ser una ayuda idónea para el hombre. Pero quiero que miramos en Génesis capítulo 2 y el verso 18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. La idea feminista se cierra la idea completamente de que esto es en realidad una gran bendición para la mujer. Cierra la mente a todas. Porque la idea feminista llega a decir, pues, esa ayuda idónea simplemente me está robando a mí como mujer mi autoridad, mi autonomía y mi libertad personal, porque ahora soy una esclava de un hombre. Pues eso no es lo que Dios tenía en mente en ninguna manera. De tal manera que la mujer llega a ver este término como un término degradante que pinta a la mujer en alguna manera como un ser inferior que el hombre. Tal caso no es cierto. Y Dios nunca la pintó así de esa manera. Pero quiero hacer la pregunta, ¿hay en realidad una bendición y hay gozo para la mujer de tomar este rol de una ayuda idónea para el esposo? Puede haber gozo. En realidad hay bendición atrás de esto. Ahora, ser una ayuda idónea la idea de ayuda viene de la palabra hebrea eser, que da una idea muy diferente de lo que pintan muchos feministas de hoy en día. Ahora, lo que significa ayuda aquí en el texto significa cualquier que ayuda o ayude a una persona, grupo o nación a hacer algo que no podría hacer solo. Que no podía hacer solo. Eso es lo que básicamente significa la palabra hebrea ayuda o eser. Y otra vez es algo totalmente diferente de lo que cree el feminismo o lo que promueve el grupo del feminismo. Lleva la idea de acción común o cooperación cuando la fuerza de uno es insuficiente. El hombre en el huerto simplemente no podía hacerlo todo sin que la mujer estuviera allí. Por lo tanto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si notamos, le haré una ayuda idónea para él. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros llegar a entender y comprender esta idea correcta, lo que Dios estaba tratando de impitar, y luego después mirar la bendición de tomar este papel dentro del matrimonio para que no te dejes influir por estas ideas feministas y que no comiences a enseñar estas ideas diabólicas a tus propias hijas también? El punto es, ¿por qué es importante entender esto? Porque siendo una ayuda, llega a reflejar en realidad a Dios en una manera bien especial. En una manera bien especial. Para que puedan ver cómo llegan a reflejar a Dios en esta manera. Tomando este papel de ayudante. Quiero que miramos que hay 40 veces en el Antiguo Testamento que se refiere a Dios como un ayudante. ¿Sabían eso? Como 40 veces. Y es algo que se está aplicando. Esa misma palabra se aplica a la mujer como ayuda al hombre. Y no es en ninguna manera pintando a la mujer como un ser inferior que el hombre. Porque en ninguna manera Dios cuando estaba ayudando era inferior
con aquellos que él mismo estaba ayudando. Noten lo que dice en 2 Crónicas capítulo 26 y versos 6 al 7. Dice, salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat y en el muro de Yabne y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en zona de Asdod entre los filisteos. Y Dios le ayudó, noten, Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes y que habitaban en Gur-Baal y contra los meuninitas. Lo que está dando a entender es que Dios llegó a ayudar a este rey joven, Usías, para poder vencer a sus enemigos. Dios como un ayudante. En Isaías capítulo 41 y verso 8 al 10, solamente vamos a mirar 2 textos, no 40 de ellos, ¿verdad? Pero dice el verso 8 al 10, dice, pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra y de tus regiones más remotas, te llamé diciéndote, tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré. Dios como un ayudante ahora con el pueblo de Dios para poder sostenerse mientras que estaban en la esclavitud bajo los babilonios. Ahora, hay algo que es bien especial y aquí está la bendición. Para la mujer siendo una ayuda idónea. Hay algo que la mujer solamente se le ha dado y al hombre no. El ser como Dios en el aspecto de ser un ayudante para el hombre. Dios es un ayudante en muchas diferentes ocasiones. ¿No es una bendición ser como Dios de esa manera? ¿Por qué no se quedan satisfechos con reflejar a Dios de esta manera? Muchas mujeres. No estar contentas con el rol que Dios mismo le ha dado. Es una gran bendición en alguna manera reflejar a Dios y su carácter y la manera como Él hace las cosas y decir que yo estoy reflejando ser una ayudante para mi esposo como Dios ha ayudado a muchos. Es una gran bendición eso. Y eso no se le da al hombre, pero sí se le da a la mujer. Específicamente a la mujer. Cuando la mujer entiende esto, que sí es una gran bendición de ser una ayuda idónea para el esposo, que están reflejando a Dios mismo, entonces van a voluntariamente abrazar el rol que Dios mismo les ha dado en el matrimonio. Y no abrir una puerta a esta ola destructora del feminismo. La segunda cosa que llega a contribuir a pensamientos feministas es no ver la necesidad de un hombre en tu vida. No ver la necesidad de un hombre en tu vida. Muchas veces las ideas principales del feminismo simplemente está promoviendo la independencia de la mujer. No necesitas un hombre en tu vida, tú puedes hacerlo todo, mujer luchona, madre luchona y todas esas cosas. Okay, todo eso. Independiente. Incluso tantas canciones, muchas mujeres que actúan así de esa manera, son controladas por el diablo, eso es lo que son. Por lo tanto, se promueve mucho esta idea y la mujer comienza a creerla de tal manera que pues yo no necesito un hombre en mi vida, yo puedo sola. Ahora, déjenme decirles rápidamente, porque yo estoy bien seguro que quizás alguien pudo haber pensado en esos momentos, pues la Biblia no dice nada que es pecado es ser soltero o soltera. No me dice que me tengo que casar. Es cierto, no hay nada malo con ser soltero o soltera. No hay nada malo con eso.
porque Pablo mismo lo había recomendado si no tienes el don de continencia, ¿verdad? Creo que miramos en 1 Corintios 7 y el verso 7 al 9, dice, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Digo pues, a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo, ¿verdad? Sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Y podemos rápidamente comenzar a justificar la idea, pues yo no me tengo que casar, yo no necesito a un hombre y todas esas cosas. El problema con esto es que Pablo está hablando, quédate como yo, específicamente. Ahora, ¿qué era el propósito de esto? ¿Por qué Pablo dice, mejor quédate como yo estoy, sin casarme? Pues la respuesta está en el verso 32 y al verso 34. Dice, quisiera pues que estuviesen libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa. Y el verso 34, su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor a fin de ser consagrado tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposo. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? No hay nada malo con ser soltero o soltera, sí. No hay nada malo con eso. Pero si se quedan sin casar, si quieren seguir en este estado, Pablo dice que deben de enfocar su vida a Dios. Su vida a Dios, así como Él lo llegó a demostrar a través de su vida. Y el problema con todo esto es aquellos que deciden no estar casados, es de que ¿qué tanto de tu vida lo estás dedicando a Dios? Ese es el problema. Y la respuesta es que no lo estás dedicando a Dios como Pablo tenía en mente y como Él lo llegó a manifestar. Si no lo estás haciendo, cásate. Y si te quieres quedar soltero o soltera, no problema. Dedícate totalmente a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, es importante entender que la mujer, como el hombre, tiene necesidad del uno del otro. Es importante entender esto. Tiene necesidad del uno del otro. En Génesis 2:18 dijo, además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Este texto implica algo bien importante y no podemos pasar esto por alto. Hay una gran implicación en este texto que no podemos ignorar. Y esto es que el hombre y la mujer están incompletos si están solos. Hay algo que está ausente en ellos. Este texto implica que si el hombre está incompleto sin la mujer, pues también la mujer igual manera está incompleta sin el hombre. Hay ciertas cosas que el hombre llena que la mujer no puede llenar. Hay ciertas cosas que la mujer tiene que el hombre no tiene. Y estamos hablando más de lo físico aquí. El hermano William Gresham dijo en su comentario, la mujer ayudante del hombre no es ni superior ni inferior a él. Más bien, ella debe ser su compañera y compartir igualmente con él la tarea de hacer una vida juntos. Cada uno tiene un papel
que desempeñar para construir una vida juntos, pero son diferentes roles que se complementan, se llenan y completan entre sí, supliendo lo que le falta a la otra persona y fortaleciendo áreas que pueden ser débiles en el otro. Eso es exactamente lo que está diciendo el texto. Si el hombre está incompleto sin la mujer también está incompleta sin el hombre. Hay ciertas áreas que solamente el hombre puede llenar y solamente la mujer puede llenar. Y estando juntos se completan en sí. Son unos. Por lo tanto, miramos en Génesis 2 y el verso 23 y 24 que son un solo cuerpo. Se complementan. Se completan el uno al otro. Dios hizo al hombre de tal manera que la mujer suple lo que le hace falta al hombre, como también el hombre suple lo que le falta a la mujer. Y esa es la idea de ayuda idónea. La idea de idónea. Naged en el hebreo. Son opuestos, se llenan, se completan el uno al otro. Y déjenme decirles que no hay nada malo con esto. Esto es natural. Es totalmente natural porque así lo estableció Dios. Pero la falta de comprender esta verdad ha llevado a muchas mujeres a completamente rechazar la idea del matrimonio. No quiero el matrimonio. Cuando Dios está diciendo, hay algo que está ausente en ti, eso es el hombre. Y totalmente rechazan el gran plan de Dios en el matrimonio. No solamente esto, también lleva a la mujer a ser egoísta. Se trata solamente de ti. Muchas iglesias que antes eran muy numerosas, y fuimos a Alabama no tanto tiempo atrás, y visitamos a 2 diferentes congregaciones. Yo me imagino que una de ellas, no sé, el hermano Barrera había conocido a esa más mucho tiempo atrás, eran pocos miembros. No tantos como me imagino que tenían anteriormente. Pero ¿qué es lo que llegó a suceder? Mujer enfocándose en sí misma, tratando de ganar la mejor educación, qué tantos logros, éxitos puede llegar a tener, que solamente piensa en sí y en realidad no está pensando en nadie más. Se trata solamente de ti. Ya hemos mirado esto en muchas ocasiones. La vida no es de ti, es de Dios. Es de Dios. No te deja enfocarte en Dios. No solamente eso, lleva a muchas mujeres a pensar que es natural crear hijos y hijas sola. No es natural. Crear a sus hijos sola como si sus hijos no tienen necesidad de un padre. Eso es lo que Dios puso. Ese es el orden que Dios puso. Un hombre con una mujer formando una familia, creando hijos juntos. Una mujer, aunque más quiera, aunque más se esfuerza, nunca va a poder llenar el papel que un padre puede llenar o que un padre llena en el hogar. Eso es cierto. Eso es cierto. No es natural. Muchas mujeres, por adoptar estas ideas feministas, no pueden ver que tienen una gran necesidad de un hombre en sus vidas. Otra vez más, esto es natural, porque Dios lo estableció así. Tú estás incompleta sin un hombre en tu vida. De tal manera que llegan a rechazar por completo el diseño de Dios, lo tiran a la basura, el matrimonio. Y esta idea que tienes tú una necesidad de un hombre en tu vida. Eso es lo que Dios estableció. Ernesto no lo está diciendo, Dios lo está diciendo. ¿No te quieres casar? Está bien.
pero dedícate más a Dios, porque eso es lo que estaba hablando Pablo. El problema es de que no se hace. La tercera cosa que provoca la idea del feminismo es hombres débiles en el hogar. Hombres débiles en el hogar. Muchas veces queremos enfocarnos tantos en las mujeres cuando se trata de feminismo. El enfoque está todo en la mujer. Y me decirles que la culpa no es toda la mujer. La culpa no lo tienen todas las mujeres. Porque también los hombres llegan a provocar ideas feministas en las mujeres. Y uno de los factores más grandes que provoca esto es que llegan a mujeres a formar estas clases de mentalidades y ideologías en sus mentes, es que hay hombres débiles en el hogar, hombres que no han llegado a tomar el rol, el papel que Dios mismo le ha dado al hombre. Por lo tanto, la mujer, porque carece de cierto liderazgo en su vida, la mujer tiene que tomar las riendas, creo que se dice, de ese matrimonio. Eso no es natural. Y los hombres provocan esto en la mujer. Nosotros no siendo buenos líderes para nuestras esposas. No siendo buenos líderes para nuestras esposas. Y llegamos a mirar esto muy temprano, este problema, desde el principio. Desde el principio llegamos a mirar esto, cómo hombres contribuyen al fracaso del hogar, conociendo buenos líderes, y comienzan a promover en la misma mujer, en tu misma esposa, a adoptar estas ideas feministas en tu vida. ¿Se acuerdan de Adán? Adán, desde el principio. Llegamos a mirar esto. En el principio Dios creó al hombre y la mujer, Adán y a Eva. Al llegar al capítulo 3, no encontramos a Adán en ningún lado, ¿verdad? No encontramos a Adán en ningún lado. Y solamente miramos a la serpiente juntamente con Eva hablando. ¿Qué es la responsabilidad de un hombre en el hogar? De proteger a su familia y de guiar a su familia espiritualmente. ¿Dónde estaba el liderazgo de Adán? ¿Dónde estaba la protección de Adán? Tú miras una serpiente, la primera reacción de un hombre debe ser ir, ve y mátala, ¿verdad? Y Adán no se encuentra en ningún lado. Es simplemente buena aseguranza allí. Tenemos que matar eso. Pero el punto es que ¿dónde estaba Adán aquí? No lo encontramos. No sabemos dónde estaba. Pero el punto es que no estaba donde tenía que estar. Él no estaba donde tenía que estar. Y quiero que notemos algunas cosas importantes aquí. Regresen ahí en Génesis en el principio, en el capítulo 3, y el verso 9. Noten lo que podamos llegar a entender acerca de estos textos. Génesis 3:9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Si no fue directamente a la mujer, aunque la mujer era la que se había equivocado primero. Y muchas veces queremos culpar a Eva, ¿por qué hiciste eso? Toda la culpa tiene... No, la culpa fue de Adán aquí. Adán provocó todo esto. Tenemos que ser humildes en reconocer esto. Adán provocó todo esto. Después de cometer ese pecado, Dios se dirige a Adán. Tú fracasaste aquí. Y notamos en el verso 17, cuando Dios está dando la sentencia o los castigos, dice el verso 17, y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Jehová Dios? Le está diciendo a Adán, tú abandonaste el papel que yo te había dado. Tú no lideraste como deberías haber hecho. Tú fracasaste. En vez de liderar, tú escuchaste la voz de tu mujer. Tú le diste ese rol a tu mujer y tú hiciste lo que
te dijo tu mujer. Ese es el problema. Adán no hizo su trabajo como hombre en liderar espiritualmente a su esposa y proveer protección para ella también. Él fracasó. Si brincamos más adelante en Génesis capítulo 16, miramos el mismo problema con un hombre de gran fe, Abraham. En Génesis capítulo 16, más adelante, y el verso 1 y el 2, ya miramos esto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que Jehová me ha impedido concebir, únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso a las palabras de Sarai. La misma cosa. Abraham, al ver que se estaba tardando en el cumplimiento de la promesa, según sus ojos, ¿verdad? Pero Dios estaba haciendo todo el tiempo apropiado. Sarai llegó a formar un plan. Dije, creo que se debe de hacer de esta manera. Y Abraham simplemente dijo, ok, muy bien. Y eso llevó a ellos tener grandes problemas en su matrimonio por muchos años. El punto es que Adán, como también Abraham, no fueron líderes. No fueron líderes. No tomaron el papel que Dios les había dado como hombres que tenían que tomar para sus familias. Cuando hay hombres débiles en el hogar, eso provoca a las mujeres. Provoca a las mujeres a tomar un papel que no les corresponde a ellas. Ese es el problema. Nosotros hombres tenemos que ser hombres como Dios quiere que seamos. Hombres que le da propósito a nuestras esposas. Sígueme. Yo te voy a guiar. Provocar ánimo en ellas. Sentirse seguridad, provocar seguridad en ellas. Algo hizo Adán y Abraham que llegaron a fracasar y las mujeres ya no confiaban tanto en ellos. Donde tenía que formalizar un plan ellas mismas. El problema es que tenemos que aprender a ser hombres como Dios quiere que seamos. Noten en Génesis capítulo 3 y verso 16, dice, a la mujer le digo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Y noten esto al final del texto, dice, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Cuando hombres débiles existen en los hogares, otra vez más provocan a la mujer brincar ese orden que Dios mismo ha establecido. Hombre, líder, mujer, hay que sujetarse. Pero el hombre débil provoca a la mujer tomar un papel que no le corresponde, brincando ese orden de autoridad que Dios ha puesto desde el principio. Aquí no se está hablando, al final de este texto, no se está hablando de ninguna manera acerca del sexo como muchos piensan. Está hablando del conflicto que va a existir o que existe entre el hombre y la mujer queriendo tomar el liderazgo, pero Dios dijo, eso te va a regresar a tu esposo y él es el que te va a tomar porque así es como yo lo establecí. Pero muchas veces nosotros como hombres provocamos a nuestras mujeres a tomar ese brinco que no deben de tomar. El deseo de la mujer es su intento de controlar a su marido, pero fracasará porque Dios ordenó que el hombre ejerciera su función de liderazgo, dice el hermano Nathan Ward en cuanto a este texto. Como hombres nosotros tenemos que darles propósito a nuestras esposas para provocar en ellas que se sujeten voluntariamente a nuestro liderazgo. ¿Qué propósito le damos a nuestras esposas para que se sujeten a nuestro liderazgo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hombres
para que ellas voluntariamente lo hagan, para que ellas no estén peleando ese control, ese lugar de autoridad, como lo que llegó a suceder en el huerto de Edén. ¿A dónde vamos como matrimonio? ¿Han platicado con sus esposas sobre eso? ¿Qué propósito le dan a ellas en cuanto a eso? ¿Qué son las metas en nuestro matrimonio? ¿Han platicado con sus esposas sobre eso? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer para Dios y su iglesia? ¿Han platicado? La mujer necesita ser guiada. Cuando el hombre toma su rol de liderazgo en el matrimonio, así como Dios lo estableció, dándole propósito a su esposa, es cuando nosotros cerramos la puerta al feminismo. Es cuando cerramos la puerta al feminismo. Ya para finalizar, la ola del feminismo sin duda ha llegado a causar mucha destrucción en nuestra sociedad, en nuestras propias familias, como también dentro de nuestra iglesia. Familias se llegan a separar e hijos crecen sin padres y sin madres, rompiendo la imagen de Dios en el hogar. Iglesias llegan a cerrar sus puertas por causa de esta idea diabólica. Iglesias dejan de existir. Hermanas más enfocadas en sus propias vidas, en sus carreras, en vez de ser madres criando a hijos productivos en la obra y esposas sumisas a sus esposos. No podemos negar que esta ola en alguna manera nos ha afectado y nos ha influido a nosotros. Porque a cada uno que estamos aquí presentes en alguna manera ha tomado su impacto en nuestras vidas. Pero al ver las cosas que muchas veces llegan a provocar esa forma de pensar en las mujeres, podemos estar listos para combatir contra esta ola de destrucción, el feminismo. Por lo tanto, podemos finalizar, ¿estamos tomando las precauciones en contra de esta ola destructora? Esperamos que sí. Eso es bien peligroso y muchas veces no lo hablamos. Y incluso estamos infiltrando y enseñando esa misma mentalidad a nuestros hijos. Eso es otra lección que vamos a presentar sobre eso. Pero vamos a estar de pie. Si hay alguien aquí que ha llegado a escuchar la palabra y quiere poner toda su dependencia en Dios, sea hombre o sea mujer, cada uno de nosotros somos guiados por Dios. Si quieres dedicar tu vida a Dios hoy en este día, te invitamos que lo hagas mientras que entonemos este himno de invitación.